Un buen y bendecido día, amadas hermanas. Estamos aquí frente a la palabra del Señor, viendo aún los milagros que hacía nuestro Señor Jesucristo. Estos milagros que nos ayudan a expandir nuestra fe. Y ahora veremos uno que está en Marcos, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, verso 40. Dice así la palabra del Señor. Vino a él un leproso, rogándole e hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera de que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Un leproso. Habíamos visto anteriormente, ¿cierto?, que habían 10 leprosos y de lejos el Señor les envió una palabra. Sin embargo, este hombre dice que vino a él rogándole hincada la rodilla. La verdad que no nos explicamos mucho cómo pudo llegar tan cerca del Señor cuando los leprosos no les permitían acercarse a la gente. Ya la lepra, lo dijimos la otra vez, ¿cierto? La lepra es una enfermedad tan terrible y tan desgarradora, porque es un terrible flagelo, porque la gente, miren, los nervios eran afectados, perdían sensibilidad, los músculos se degeneraban, las manos quedaban como garras, iba en un proceso literalmente de como muertos en vida. Era terrible la condición de esta enfermedad, de esta lepra que se pegaba y que se contagiaba, y por eso eran apartados no solamente de su círculo familiar, sino también de la ciudad, de su pueblo. Y en esta condición estaba este hombre. Si ustedes recuerdan también cuando María fue llena de lepra, Aarón hace un comentario como diciendo: qué terrible es esto, dice, eso está en Números 12, dice: no quede ella ahora como el que nace muerto para salir del vientre de su madre. Tiene ya medio consumido su carne. O sea, eran como verdaderos muertos en vida las personas que estaban con esta enfermedad. Pero aquí se acerca al Señor. No sé, de alguna manera se cubrió para llegar delante de Dios. Pero miren la condición en la que él llega, porque dice: vino a él un leproso rogándole, y se inclinó a tierra. ¿Sabe usted lo que le costaba a un leproso poder inclinarse? Él sabía que si se inclinaba y topaba su piel, podía quedar hasta sin piel en ese lugar. Sin embargo, él se tira a los pies del Señor Jesús y mira lo que le dice: si quieres. Esta actitud de humildad frente a Dios, frente al Señor,
Él lo considera realmente el Señor. Mire, porque no le dice sáname. No está pidiendo una sanidad solo de su cuerpo. Le dice límpiame. Me da la impresión de que este hombre era un conocedor de la ley, un conocedor de toda la ley judía, porque a los sacerdotes declaraban si estaba con lepra, inmundo o limpio. Entonces él le pide al Señor, límpiame. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor? Y Jesús, teniendo misericordia de él, en otras traducciones dice, se conmovió hasta las entrañas. O sea, lo miró y lo vio que este hombre no solamente estaba pidiendo una sanidad física, sino una restauración total para poder, quién sabe, a lo mejor hasta había sido un servidor en el templo, un servidor de la ley, quién sabe. Pero él se conmovió, dice, le tuvo misericordia. Y dice la palabra del Señor, que ante este ruego, si quieres, mire, este hombre pensaba que no era digno de recibir un favor de Dios. Seguramente esto mismo de la enfermedad, como los hacía apartarse de la familia, los hacía apartarse de su entorno, también los hacía apartarse del templo, de la adoración. Y quizás en algún minuto también él pudo haber pensado que a lo mejor, así como nadie los quería y eran inmundos para las personas, también Dios lo había desechado. Y se acerca al Señor diciéndole, si quieres, puedes limpiarme. Y la respuesta del Señor, movido a misericordia, teniendo misericordia, dice, extendió la mano. Qué maravilloso es el Señor. Extendió la mano y le tocó. Lo que nunca podría haber hecho ni un sacerdote ni ninguna persona, el Señor lo hizo. Extendió su mano y le tocó. Y le dijo, quiero. Yo sí quiero. Sé limpio. Y dice que en el momento en que el Señor habló, lanzó la palabra, dice, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. El Señor le encarga rigurosamente y después le despidió. Seguramente el hombre no quería apartarse del Señor. Le despidió, dice, y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. O sea, el Señor le dijo, ve y preséntate al sacerdote para testimonio a ellos. El Señor estaba preocupado también de que los sumos sacerdotes, los sacerdotes, pudieran entender quién era Él. Fíjese que cuando le vienen a preguntar a Jesús, lo vemos en Mateo 11:5, y le preguntan, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Cuando los discípulos de Juan le fueron a preguntar esto, el Señor le responde, díganle esto a Juan. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Los leprosos son limpiados. Era una señal del Mesías.
Era una señal de lo que haría el Mesías cuando estuviese acá en la tierra. Entonces, ese es el testimonio, para que ellos sepan quién soy yo. Bueno, este hombre no cumplió con lo que el Señor le dijo, porque, disculpen, él le dice, no digas a nadie nada. O sea, él quería que se fuera directo y que los sacerdotes comprobaran que él estaba limpio, que ofreciera, ¿cierto? El sacrificio que se necesitaba para la limpieza, que también eso hablaba de Cristo. Eran dos avecillas, una era derramada su sangre, se ponía la sangre sobre la otra avecilla y la otra salía volando, hablando de la resurrección de Cristo. O sea, todo daba testimonio de Él. Pero este hombre, en su camino seguramente a los sumos sacerdotes, comenzó a publicarlo mucho. Yo creo que aquí este hombre lo que publicó era que el Señor era el Mesías. Se me imagina que él sabía de la ley, que él era un conocedor y empezó a publicar que el Señor era el Mesías y que hacía estos portentosos milagros. Bueno, el Señor no podía entrar después abiertamente a la ciudad, porque todo el mundo buscaba los milagros y Él quería mostrarle su misión de salvación. Pero volvamos a este varón, a este hombre que fue sanado. Con humildad llegó al Señor, con mucha humildad. Si quieres, puedes limpiarme. Él estaba pidiendo una restauración total. Y el Señor por eso le dice, ve y anda a los sacerdotes para que te restaures totalmente y puedas ir a la adoración. Amadas hermanas, el Señor es el mismo. Podemos llegar ante Él como estamos. A lo mejor pensamos que no merecemos, y de hecho no lo merecemos, ningún favor del Señor. Pero el Señor siempre está movido a misericordia en su tremenda gracia. Y aunque sea como sea nuestra condición, Él va a tocarnos y Él va a actuar en su maravilloso amor y en su maravillosa gracia. Así como este hombre fue osado y sabía que no tenía esperanza, pero que ahí estaba el dador de la vida, que ahí estaba el que podía ayudarle, el que podía limpiarle, el que podía restaurarle. Así también, amada, con humildad, presentémonos al Señor y pidámosle de su gracia y de su misericordia. Esta humildad conmovió el corazón del Señor Jesús. Se tiró a tierra y pidió, si quieres, haz tu voluntad, Dios, haz tu voluntad como tú quieras. A nosotros nos cuesta en muchas ocasiones pedir al Señor que se haga la voluntad, pero si estamos conscientes de que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, estaremos confiados en que Él siempre va a obrar en nuestro favor, aunque no lo percibamos. Este Dios en esta hora nos toca y nos dice, sí quiero. Recibe.